12 de octubre, Día de la Hispanidad, tenemos ese encuentro. Se ha leído antes un salmo, el 23. El Señor es mi pastor, dice la Nueva Traducción Viviente, tengo todo lo que necesito. ¡Wow! ¡Qué convicción!, ¿verdad? Tengo más de lo que necesito. Jesús, quien transformó mi vida, es más que suficiente. Él me ha dado un sentido para vivir, me ha rescatado de la mundanalidad del pecado. Cuando era esclavo del pecado, Él me ha libertado. Dice la Biblia que si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Si alguno está en Cristo, esto es fantástico, es maravilloso, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Nunca te rindas, siempre vale la pena vivir. He cogido una frase, la he fusionado, una quizá la conozcáis, es el lema del Sevilla Fútbol Club. Nunca te rindas, más ahora que estamos un poco en proceso de configuración, ¿no?, el equipo. Y la otra fue cuando este chico, Miguel, de Barcelona, estuvo aquí en el tema del suicidio y me firmó el libro, y la frase que entre otras cosas me decía es que siempre vale la pena vivir. Nunca te rindas. Hemos leído antes un salmo que dice que me rodean las dificultades, son demasiadas para contar. Esta es la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Yo creo que ha sido esa la experiencia que hemos tenido muchas veces. Y dice, por favor, dice el salmista, este es David, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Él dice, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Después puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Quiero continuar en esta mañana con la serie de personajes bíblicos influyentes, que tienen algo que decirnos porque necesitamos imitar sus virtudes y evitar sus carencias. Si seguís un poco el hilo de las predicaciones, el último personaje fue Elías, el profeta. Tuvimos 2 sesiones, una era cómo vivir en tiempo de sequía, y en segundo lugar, mi confianza está en Dios. Un hombre que experimentó la cercanía del Señor, de tal manera que vio el poder de Dios en los milagros que ocurrían en su vida. Aquellos 3 años y medio de auténtica sequía, el Señor nunca le abandonó. Durante el primer año fue alimentado por aquellos cuervos, impresionante, unos cuervos que alimenten a Elías, y pudo beber de aquel arroyo de Querit. Se secó aquel arroyo, el Señor le manda que vaya a Sarepta, al Líbano, creo que era, y que una viuda le sostenga con un simple poco de aceite y harina. Es impresionante cómo actuó el Señor en la vida de Elías, pero en esta ocasión, meditando en estos días atrás, quiero detenerme en un evento que ocurre en su vida, que encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, a partir del versículo 3 hasta el 16. Para mí es impresionante ver esta escena en la vida de Elías. Se siente amenazado por la reina Jezabel y el rey Acab, que reinaban entonces en Israel. Y dice el versículo 3 que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Todos haríamos lo mismo, ¿verdad? Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, dejó allí a su sirviente, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto,
se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Eso está en la Biblia. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedra caliente y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Mirad las metáforas y las cosas curiosas que pone el escritor de este texto. Elías se mete en aquella cueva, duerme en aquella cueva. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto tu pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Siria, después a Jehú, nieto de Nimsi, que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. Un cambio generacional en la vida también de Elías, cuando le va a suceder Eliseo. Nunca te rindas, siempre vale la pena vivir. No sé si has pasado o estás pasando un momento de turbación, de confusión, de duda, de perplejidad, o te encuentras solo, o estás huyendo de ti mismo, o te refugias en una cueva esperando que Dios te hable y te diga: ¿qué haces aquí, Antonio, Pepe, Juan? ¿Qué estás haciendo con tu vida, con tus años? Sal de esa cueva. ¿Puede un cristiano caer en la depresión? Sí. Un cristiano puede caer en la depresión y puede afectar a cualquier persona. No soy médico, no soy psicólogo, voy a enfocarlo en una breve pincelada desde una perspectiva bíblica, porque esto ocurre en la vida de Elías y otros grandes hombres de Dios. La depresión es una enfermedad real y no es un signo de debilidad o falta de fe. Tener depresión no hace que alguien sea un mal cristiano. La Biblia muestra ejemplos como Elías, que veremos a continuación, como el rey David, como Job, Jonás, Jeremías, que experimentaron un periodo de profunda tristeza y desesperación. Cuando uno lee, a mí me encantan las biografías, y sobre todo de grandes hombres y mujeres de Dios,
y descubro que más del 95% de esos grandes hombres de Dios y mujeres pasaron por etapas de confusión, de depresión. Ahora bien, la depresión es tratable, eso los médicos, la psicología, y que buscar ayuda no es un signo de debilidad que a veces podemos pensar, sino es un paso valiente para una auténtica recuperación. ¿Cómo podríamos definir la depresión para acercarnos un poco al personaje de Elías? Un trastorno, dicen los entendidos, del estado de ánimo que puede manifestarse de diversas formas y con una variedad de síntomas. Estos síntomas pueden variar en intensidad y en duración y no todas las personas van a experimentar los mismos síntomas. Es curioso que la Organización Mundial de la Salud apunta que actualmente pueden haber más de 300 millones de personas con trastornos depresivos. Cifra alta. Y está considerada como la enfermedad del siglo XX. Y es curioso que nuestro país ahora está cambiando de actitud en cuanto a la salud mental, que estaba un poco descuidada o olvidada. No lo tengo delante, pero es sorprendente el altísimo índice de suicidio en nuestra sociedad, que por muchos años ha estado oculto por los medios de comunicación para no facilitar o favorecer esas personas que tienden a acabar con su vida. Según el psiquiatra Enrique Rojas, os recomiendo que leáis muchos de sus libros, son muy interesantes, muy didácticos. Él comenta algunos de los síntomas de la depresión. Entre otros destaca sentirse triste sin motivo alguno, notar un cansancio excesivo, huir de los amigos y familiares, dificultad a la hora de conciliar el sueño, no querer ver a nadie, dificultad para concentrarse, disminución de la actividad física, creer que nadie le comprende, rechazar la ayuda de familiares y amigos, fases de irritabilidad y hasta inclusive pensamientos suicidas. Ahora bien, es importante siempre buscar ayuda profesional, porque la depresión es tratable y existen diversas opciones de tratamiento, ya que un buen diagnóstico adecuado puede mejorar la calidad de vida de la persona afectada. Saqué de internet esta fotografía de esta chica que me ilustraba un poco, una especie de cueva, de túnel, desesperada, triste, abatida, afligida. Mirad, Elías, el profeta de Dios, se siente abatido, se siente desanimado cuando estaba en la cumbre más alta. Podemos decir una etapa de superespiritualidad. Y este hombre se siente desanimado, frustrado. Se ve amenazado por la reina Jezabel, quien busca vengarse por la muerte de los profetas. Elías huye. Es curioso que todas las personas que cuando se pasa por esa fase tendemos a huir de nosotros mismos, huir de nuestras amistades. Teme su vida, cansado, deprimido. Elías desea morir. Se siente decepcionado con su misión, se siente frustrado. Ahora, en medio de su desesperación, Dios se encuentra con Elías. Cuando Dios se encuentra con cada uno de nosotros, en cualquier fase o etapa que podamos estar viviendo en nuestra vida, son transformadas. Se producen cambios profundos. Pasamos de ese pesimismo a ese optimismo, renovamos nuestra ilusión. Otro día me comentaba un vecino del pueblo que estaba pasando 5 años terribles de depresión a consecuencia de una enfermedad que lo había deteriorado, había
destrozado su hogar, pero él decía, he vuelto a encontrar la ilusión de vivir. No es cristiano, pero me manifestaba su sentir, su optimismo, después de pasar por ese túnel aterrador, y encontró esa ilusión, esa gana de vivir. Cuando Dios se encuentra con nosotros, hermanos, nuestras vidas son transformadas. Es más, Dios le recuerda a Elías que no está solo. ¿Cuántas veces cuando pasamos por esas dificultades pensamos que estamos solos, que Dios nos ha abandonado? Se produce en nosotros un carácter irritable. No estás solo. Qué bueno es pensar cuando el Señor le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso, satisfacción. Además, Dios le da a Elías nuevas instrucciones en ese encuentro que tiene. Le envía de regreso para que unja a Hazael como rey de Siria y a Eliseo como su sucesor. Este encuentro con Dios renueva la misión y la ilusión de Elías. Ahora, puede ocurrir que el desánimo y la duda pueden afectar y, por supuesto, infectar nuestras vidas hasta los más fuertes hombres de fe. El desánimo, la duda, la perplejidad, las situaciones que no entendemos a veces que ocurren a nuestro alrededor. Ahora es importante reconocer estos sentimientos y buscar la ayuda de Dios en oración. Hemos cantado canciones esta mañana, cuando soy débil, soy fuerte. Qué bueno es saber que, como decía Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los momentos en que me siento solo, o aparentemente abandonado, Dios está cerca de mi vida para darme las fuerzas necesarias para seguir adelante. Además, Dios está con nosotros, incluso en nuestros momentos más oscuros, más inciertos. Él nos ofrece su consuelo, su guía, su fuerza. Ahora, también es importante escuchar la voz de Dios en la quietud, alejarnos de este mundanal ruido que nos intoxica con tanta información y desinformación, de bulo y otras cosas. Necesitamos irnos solo para escuchar la voz de Dios sin ningún tipo de interferencia, para que Él produzca los cambios necesarios en cada uno de nosotros. Porque muchas veces Dios no se manifiesta en el ruido, ni en terremoto, ni en fuego, sino ocurre en la vida de Elías en un silbo, un sonido apacible. Bien, ¿alguna vez te has sentido como Elías, desanimado? Elías había alcanzado el límite de su resistencia, 3 años y medio intenso de una terrible sequía, pero que nunca Dios le abandonó, en ningún momento, nunca le decepcionó. Además, la lucha constante con los males de su nación, el pueblo de Israel se había integrado a la idolatría de los pueblos paganos, de Balaam y otros, habían abandonado al Dios de Israel, habían cavado para ellos cisternas rotas que no retienen agua, habían dado la espalda a Dios. Y los mensajes que quería transmitir Elías no ve resultado y se siente decepcionado. Ellos le había quitado el ánimo y la ilusión. Además, otro ingrediente, las amenazas de la reina Jezabel, se siente asustado, se siente atemorizado, pierde la fe, pierde el valor, la valentía. Y entra en escena la desesperación y la depresión, y entra en crisis, y pierde el deseo de vivir. Es como si dijera, en lenguaje actualizado, Señor, me siento solo, ¿para qué seguir luchando si todo es inútil? No hay resultado. Ahora, las respuestas que el Señor le da a Elías nos pueden servir de aliento cuando nos encontremos en circunstancias similares. En primer lugar,
Dios cuidó de sus necesidades físicas, nunca le abandonó. Si en aquel arroyo de Querís se secó, Dios le dio otra ocasión donde podía ser mantenido. Dios nos cuida y se preocupa por cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias que a veces nos permite vivir. Es más, Dios también lo tranquilizó con palabras, de tal manera que él sintió la presencia del Señor. Eso fue aliento a su vida, le renovó la ilusión. ¿Qué haces aquí, Elías, en aquella cueva? A veces me hace pensar que nosotros también, cuando pasamos por esas etapas de desencanto, de pruebas, dificultades, nos aislamos, huimos, nos sumergimos y nos metemos en esa cueva de oscuridad. Y Dios tiene que decirnos, ¿qué haces aquí? ¿No te das cuenta de tu vida? ¿Estás desperdiciando tu vida? Vuelve esa ilusión por seguirme. Cambia de actitud. En aquella cueva Dios le habló a este profeta cansado y desanimado. Elías necesitaba aprender que después de la tormenta, de las pruebas, de la dificultad, él necesitaba la calma. Como decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Fijaos qué convicción. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque tú eres mi esperanza, tú eres quien me motiva, quien me ilusiona a seguir adelante. Ahora, además del intento de huir del peligro, parece como está oculto algo interesante, y es que él también intentaba huir de sus responsabilidades como profeta. Él quería abandonar. Y cuando nos vemos en situaciones así tan difíciles de prueba, lo que intentamos es abandonar cualquier actividad que hagamos para el Señor, o cualquier tarea que estemos. No es indiferente, es curioso. Pero Dios evita que Elías deje el ministerio de la proclamación de su palabra. Algunas lecciones que podemos extraer. Es posible que sintamos que nuestra tarea no lleva fruto. ¿Nos ha pasado eso? Trabajamos en cualquier área y no vemos resultados. Y eso tendemos a desanimarnos. Pero tenemos que tener paciencia porque, ¿sabéis una cosa? La obra es de Dios, no es nuestra, somos colaboradores de Él. Nosotros podemos estar sembrando la palabra y los resultados hay que dejárselos siempre al Señor. En segundo lugar, hay que seguir adelante. A veces podremos iniciar diferentes actividades en la obra del Señor, pero otros las van a terminar. Eso quiere decir que somos una labor de equipo. Nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios. Si tú empiezas algo, otro hermano va a terminarlo. Somos colaboradores de Dios en su obra. Otro aspecto que extraigo de la vida de Elías es que nunca debemos pensar que somos los únicos fieles o imprescindibles en la obra del Señor. Él decía, yo me quedo a Dios, yo solo, Señor. No, la obra es de Dios y Él va a actuar conforme a los tiempos que Él tiene establecido. José María Martínez fue un pastor de Barcelona, escritor de buenísimos libros cristianos. Fue uno de los escritores que yo leí creo que fue el primer libro, me parece que leí. No recuerdo el título ahora mismo, pero leí el otro día él es el padre de Pablo Martínez, una frase de este hombre, este gran hombre de Dios, porque tengo entendido que él también pasó por fases de depresión en su vida. Y él decía, la depresión, síndrome caracterizado por una tristeza profunda. La persona deprimida ve de color oscuro todas las cosas. Nada la motiva. Todo le es indiferente. Lo mismo le da vivir que morir. En los casos extremos, cuando la depresión adquiere un carácter marcadamente patológico, incluso la idea del suicidio se presenta como una posibilidad no descartable.
En estos casos la ayuda del especialista es del todo aconsejable, pero son muchos los casos en que sin llegar a tales extremos se cae en la indiferencia hacia todo. Todo le es igual al deprimido. Su situación es comparable a la de alguien que cae en un pozo oscuro y profundo. Qué buena definición, ¿verdad? Me quedé un poco impresionado en la manera en que él describe esta patología, esta situación. Pero es curioso que es muy común estar en las alturas, como estuvo Elías, y de repente derrumbarse. Todos pasamos por momentos bajos y quizás sea de algún consuelo aprender que Elías no es una excepción. Ahora bien, ¿hay alguna posibilidad de salir de la depresión cuando nos encontremos en esa fase? Fijaros que Elías, dominado por el temor, decide huir, su valentía se convierte en depresión. Elías, como diría de Santiago, me gusta la descripción que hace el apóstol Santiago, hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Era un gran hombre de Dios, pero igual que nosotros, con las carencias, con las limitaciones. De tal manera que llega al desierto y se deseó la muerte. Ahora bien, no podemos olvidar que todos los acontecimientos en nuestra vida están bajo el control de Dios. Y eso me tiene que producir paz y satisfacción, que todo lo que ocurre a mi alrededor está controlado por Dios, pase lo que pase. Fijaros la actitud de Elías. No soy yo mejor que mis padres, le dice decepcionado. La persecución contra el profeta le hace pensar que el resultado final era un fracaso. Y se dice, ¿qué sentido tiene ya mi vida? Suele ser esta forma en el deprimido, un sentimiento de baja autoestima injustificado. Se aisló totalmente, se metió en aquella cueva. Elías se mantuvo en el interior de la cueva solo, pero con una compañía dañina a su vida, como era la amargura y la frustración. Y a veces cuando caes en ese túnel, te amargas, te frustra. No sé si estáis rodeados a veces de compañeros en la oficina, en el taller, tóxicos, que influyen en el ambiente y todo es pesimismo, todo es deprimente y no ves nadie que aporte algo a una solución, a una alternativa positiva. Ahora el Señor le habla en la soledad del profeta. ¿Qué haces aquí? Una pregunta que me hacía estos días. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces con tu vida, con tus dones en la iglesia, lo que el Señor te ha dado, con tus recursos? ¿Lo estás poniendo a disposición del Señor? Aquellas palabras de Elías que se quería justificar. Israel ha dejado su pacto, han derribado tus altares y yo solo he quedado. Suenan como si Dios hubiese perdido el control de la situación. Y se preguntaría Elías, ¿por qué Dios no había destruido a Jezabel? Pasaría por su mente ese desánimo. ¿Por qué Dios no produjo un avivamiento en Israel, un cambio de actitud? Elías ve a un Dios paralizado, ausente, alejado de él, el Dios de los silencios, sin la respuesta. En ese momento crítico, Dios da a Elías otra gran lección que me conmueve. Elías era consciente que Dios era el Dios omnipotente. Él lo había experimentado en su vida con montones de milagros. Él creía en el Dios Todopoderoso. Pero una cosa que tuvo que descubrir Elías es que, además de que Dios es el Dios de poder, es también el Dios de gracia y de misericordia. Dios de gracia. De misericordia, porque es un Dios que quiere restaurar lo estropeado.
ante el fracaso, la debilidad de Elías, el profeta, Dios muestra su gracia. Como dice la Biblia, la gracia de Dios nos alcanzó. La gracia de Dios nos sostiene y la gracia de Dios nos sostendrá en los momentos más difíciles. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y Elías experimentó. Él no se merecía ese trato de Dios por su lejanía, por su duda, quizás, su debilidad, su fe. Dios le mostró misericordia y extendió su brazo. Y me encanta la actitud de Dios muchas veces con nosotros, que caemos una y otra vez, y Dios es que extiende su brazo y nos restaura y nos saca de ese pozo de la desesperación que muchas veces nos encontramos. Dios a continuación le hace ver que él no estaba en ese momento de los terremotos, del fuego, del incendio, estaba en aquel sonido apacible y delicado. Y los que entienden del idioma original que se escribió en hebreo, dicen que literalmente es un sonido de suave silencio. ¡Wow! Y Elías necesitaba ese silbo apacible, ese susurro de una voz que calmara aquel espíritu atormentado y pusiera fin a su depresión. Ese silencio. Cuando a veces estás en tu casa, pones una música instrumental, clásica, cualquier cosa, que te hace pensar y te hace ver también a Dios manifestándose en ese silencio relajado y que te hace buscarle a Él. Dios nunca defraudó a Elías, no le falla, por el contrario lo restaura y le abre de nuevo la perspectiva de un ministerio renovado con nuevas ilusiones. Algunas lecciones que aprendemos más de la vida del profeta Elías. Dios es soberano, es poderoso, tiene el control de todas las situaciones que pasan en nuestras vidas, aunque a veces podamos no notar muchas veces en ese momento de declive. En segundo lugar, lo que podemos aprender es que la obra que nos ha encomendado nunca va a quedar sin fruto. Piénsalo, tú vas tu papel en ese trabajo. Dios jamás nos falla. Quédate con esto, Dios no es solo un Dios de poder, es de gracia y de misericordia, que nos restaura una y otra vez. Me viene a la mente ahora la actitud de aquel hijo pródigo, no sé, un texto muy conocido, pero es de los más conmovedores que encontramos en los evangelios. Este chaval lo tiene todo, dinero, fama, popularidad. Le pide la herencia a su padre, cosa que no se permitía hasta que pudiese fallecer su padre, pero el padre le dio toda. Este chaval desperdició su vida viviendo a su aire, a su antojo, de tal manera que en la situación en la que se encontraba se pone hasta de comer a los cerdos, cosa que era para un judío, pero era tal el hambre, la desesperación que tuvo que coger cualquier cosa. Pero un día dice que volviendo en sí, y quizás valora la etapa que vivía con su padre a la que tiene ahora, y dice que le pide perdón. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno, como dice el texto, de ser llamado tu hijo. Ponme como un jornalero, como un simple trabajador en su empresa. Es curioso, ¿no? Aquel padre que dice la historia que iba todos los días a la montaña con la ilusión de ver que su hijo regresase. Y curiosamente uno de esos días regresa, y lo que más me conmueve es que ese padre nunca le rechazó y le insultó. Te lo dije que ibas a desperdiciar tu vida. Dice que lo abrazó e hizo una gran fiesta.
restauró su vida. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Restaura nuestra vida fracasada. Una gran parte de la cura de la depresión es muchas veces estar quietos y callados en la presencia de Dios para escuchar su voz. Necesitamos a veces esa soledad buena de escuchar su voz, la tranquilidad. Muchas veces la depresión es una oportunidad para renovarnos y redescubrir la ilusión de vivir. Déjame decirte dos cositas interesantes de lo que Dios no hizo con Elías. No quitó el origen de la dificultad, podía haber quitado a la reina Jezabel, pudo haber mandado un avivamiento al pueblo de Israel. En segundo lugar, Dios no resolvió la depresión de la noche a la mañana de una manera instantánea, mecánica, no. Elías caminó 40 días meditando su problema por aquel desierto. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que Dios toma su tiempo para cada uno, para restaurarlo. Es más, Dios no le obligó al profeta a cambiar su pensamiento, a veces tan negativo, tan pesimista. Lo que Dios hizo es curioso, muy sencillo lo que hay en el texto. Dice que Dios le dio descanso a un hombre agotado, una persona agotada, estresada por el ritmo tan frenético, necesitaba descanso. Dios le dio comida, una comida quizás saludable. Dios le dio ánimo, le ilusionó, le abrió una perspectiva nueva. Le hizo recordar el pasado de su vida, los momentos buenos en la presencia de Dios. No es todo negatividad, no es todo pesimismo. Valora lo anterior en tu vida. Y otra cosa interesante es que le hizo que reconsiderara, en primer lugar, su vida y su ministerio. ¿Qué estabas haciendo? Y a veces, hermano, es bueno reconsiderar nuestro servicio al Señor, si estamos en el lugar adecuado o cuál es el sitio que Él nos quiere llevar. Y leía un comentario de una frase actualizada que me hizo pensar. Dice, Elías, lo que eres es más importante que lo que hace. El ser y el hacer. A veces hacemos por hacer, activismo, pero dice, es más importante encontrar el equilibrio en ser, en tu identidad, el ser un ejemplo a los demás, de tener un buen testimonio que impacte en la vida en la zona que tú estás influyendo, donde te encuentres. Siempre lo digo, me encanta el papel de la Iglesia actualmente, somos todos misioneros, no hay que irse a Senegal o Uganda, que si Dios nos llama, estupendo, pero somos misioneros desde que mañana te incorporas a tu colegio, a tu instituto, al hospital. Cuando cojas el camión, si eres conductor o eres médico o la profesión que tengas, ahí tienes que influir por tu vida, por nuestra vida, para acercar a la gente que no conocen a Jesús, quién es. Bueno, además Dios le dio nuevas metas, nuevas ilusiones. Voy terminando. ¿Cómo superar la depresión? Algunas ideas. Enfrentando siempre a nuestros sentimientos cuando nos encontremos así, admitirlo, mirarlo de frente, intentar averiguar de dónde proceden, enfrentarnos a la verdad. En segundo lugar, recordar el pasado, el recuerdo de las bendiciones pasadas que hemos tenido con el Señor, a pesar de la tristeza. Eso es recomendable, ese equilibrio, porque Dios es poderoso de restaurar. Hablarnos a nosotros mismos. El doctor Joy Jones, creo que es el autor de un libro, si no recuerdo mal, La depresión espiritual, creo que se llama. Él dice, lo principal en la vida espiritual es conocer cómo tratarnos a nosotros. Debes exhortarte a ti mismo a esperar en Dios en vez de quejarte de forma deprimente y triste. Ese es a veces el círculo vicioso de quejarnos. Espera en Dios, como decía el salmista, porque aún he de alabarle, a pesar de la situación. En cuarto lugar, orar por la liberación. Señor, sácame de la situación que está produciendo esta etapa en mi vida. Como decía el salmista, envía tu luz y tu verdad en los momentos de confusión, que ellas me guíen,
que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vive, allí al altar de Dios, al Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Ese es el origen que tiene que producir en mí el gozo y la paz. Orar pidiendo un encuentro real con el Dios vivo que transforme, que reconduzca nuestra vida. 6 sugerencias cuando te encuentres en esta situación. Expresa lo que sientes. Dile al Señor cómo te encuentras. Sé sincero con Él. Mejora la calidad de tus pensamientos. A veces todo pesimismo, todo es oscuridad, todo es... Decía Pablo cuando escribía a los filipenses que pensemos en lo bueno, lo correcto, lo que es de buen nombre. En eso pensar. Busca apoyo de amigos y familiares que te puedan ayudar en esos momentos. No te aísles, no te metas en la cueva esa como le pasó a Elías. Sal de esa situación, renueva tus objetivos personales. Ora a Dios por tu liberación. Salgamos de esas cuevas en las que estamos y volvámonos al Señor. Termino con este versículo. Decía David, ¿por qué estoy desanimado? Se preguntaba él muchas veces. ¿Por qué estás triste? Está tan triste mi corazón. Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Que Dios bendiga su palabra, que nos siga alentando, a volvernos a ilusionar, aunque pasemos por momentos de adversidad, de dificultad, pensando que el Señor tiene el control siempre de nuestras vidas. Amén. Y aquellos que no conocéis al Señor, si estás pasando por una etapa parecida en tu vida, dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis cansados, atribulados, y yo os haré descansar. Él dice, el que a mí viene, nunca lo rechazo. Pues que a Él sea toda la gloria. Amén. Señor, terminamos la reunión dándote las gracias porque tú eres bueno. Podemos alabarte en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, en los momentos buenos. Tú siempre estás a nuestro lado. Nos reconduce a lugares tranquilos, de quietud. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra ilusión para seguir viviendo en este mundo, en esta sociedad que no te conoce. Como siempre te pedimos, ayúdanos a reflejar tu carácter en nuestras vidas, que podamos impactar a una sociedad que vaga hacia la perdición. Y tú eres la esperanza y lo realmente importante en nuestras vidas, Señor. Ten misericordia de esta sociedad y cambia su vida. En el nombre de Jesús. Amén.